Uno, queridos patitos. Tenemos la ocasión de un libro, La séptima ola, de Luis Moya Ayuso. Cuando cogí el libro en lugar de intercambio peer-to-peer de libros enfrente del aula de cultura de Verango y del Museo del Cinturón de Hierro, anexo al monumento a Chandategui, no sabía realmente quién era el autor, porque en realidad me daba realmente igual, porque este libro trata de la situación hipotética del corrimiento de la isla de La Palma, y sobre todo del volcán Cubre Vieja, en una situación que pudiera ser catastrófica para el mundo. No tenía la idea de que había este libro y que hubieran tratado este tema en forma novelada. Y este muchacho, pues lo hace ciertamente con ciertas dosis de interés, lo cual está muy bien. Posteriormente, cuando estaba terminando, bueno, realmente cuando he terminado de leerlo, me he ido al canal del compañero Francisco García Campa y hizo unos vídeos con el autor. Empezando por uno sobre el tema del Titanic, que yo tengo también un vídeo específico sobre esa catástrofe en el marco de los conversatorios, lo cual ciertamente resulta interesante y curioso esa triangulación, pero bueno, igual en algún momento, quién sabe, igual hasta el autor puede venir por aquí. Si tenéis algún interés en el que haga un conversatorio con el autor del libro, ponerlo en comentarios. El libro, por lo tanto, es del año 2008, porque termina con una situación, lo cual resulta curioso, porque a veces el tema de la información del libro viene delante, pero aquí viene detrás. Editorial La Juventud, 2008, primera edición, 2008, depósito legal, pero aquí pone Puerto de Santa María, 25 de abril 2008, la séptima ola @yahoo.es. No he probado, pero probablemente este correo electrónico ya esté descatalogado, por decirlo suavemente. ¿Qué es la séptima ola? La séptima ola, en teoría, para los marinos, y el autor lo es, tiene esa situación respecto de la mitificación del número 7, los 7 mares, los 5 océanos. Ahora 7. ¿Cuántos océanos hay en la Tierra? ¿Cuántos continentes hay en la Tierra? Claro. La idea, en general, de esa mitología respecto de los 7 mares y las 7 olas es que el auténtico marinero curtido es aquel que ha sufrido 6 olas, afronta la séptima, que es la ola decisiva, y ya en ese momento, tras pasar esa ola, uno recibe el reconocimiento de la mar océana, como si fuera un compañero que se rinde a las naturalezas conspicuas de tu acendrado dominio de las aguas marinas. Esa sería más o menos la idea de esa séptima ola como el desafío máximo antes de entrar en las mieles del triunfo y de la dominación de la mar océana. En el caso que nos ocupa estaría esa hipótesis respecto de Cumbre Vieja. Quiero recordar un pequeño detalle que tiene que ver con esta persona y con cierta cosa que sucedió precisamente en la isla de La Palma, cuando Cumbre Vieja no se desplazó, pero sí empezó a erupcionar hace unos años. Y recuerdo que estuve en el canal de Xavier Rius y en directo la información que puntualmente y en primicia me estaba llegando la solté en el canal, con lo cual seguramente de internet en aquel momento fuimos de los primeros en advertir de lo que estaba a punto de suceder en esos terremotos iniciales, bueno, temblores, y que al final supusieron una catástrofe importante cuyas consecuencias todavía siguen porque los presupuestos generales y la situación del decreto que fue rechazado, aunque tendrá que convalidarse de alguna manera, si es que se quiere por parte del gobierno, pero eso son otras cosas. Pero una de las partidas, aparte de las víctimas de la Dana, estaban las víctimas del volcán de La Palma, precisamente de Cumbre Vieja.
Por tanto, afortunadamente no hemos tenido una situación como esta. Hubo un documental en el que incorporaban cuatro escenarios catastróficos, creo que era de la BBC, que uno de ellos precisamente era este. Tenía la idea de que el corrimiento de la ladera del Cumbre Vieja en dirección al Atlántico en buena medida afectaría a la costa este de Estados Unidos. Pero no solo. Eso también, como se establece, afectaría en factor atlántico en dirección hacia el norte. El libro no se queda en buena medida con lo que sucede en las Islas Canarias. Hay situaciones que uno puede recordar respecto de películas de catástrofes de la época, aunque también podemos encontrar películas de un poco después, pero también de antes, como aquella de 2012, eh, eh, también, sí, me recuerdo esa de 2012 respecto de la situación en un aeropuerto, el tema de los aviones que penetran en unas zonas nubosas densas, gris y que es dificultado, pero también aquella de 2004 de El Día del Mañana, eh, que creo que las dos son de Roland Emmerich, tanto la de 2004 del Día del Mañana como 2012, y algunas otras de catástrofes que sería ocioso el mencionarlas ahora. En ese caso nos encontramos una variante doble. La variante marina, que es la principal, por eso el autor es marinero, y la variante de tierra, en la provincia y ciudad de Cádiz, la Tacita de Plata. Teniendo en cuenta la relación con la mar, sería ocioso por mi parte no mencionar el hecho de que en el siglo XVIII, por intermediación de ciertas personas, se cambió del Real Astillero de Guarnizo a lo que actualmente es Ferrol. Con lo cual, se hizo un corrimiento que, en el caso de esta novela, habría sido mejor el haber tenido todavía las instalaciones en el Real Astillero de Guarnizo en la zona aledaña a la Gran Bahía de Santander, en Cantabria. Pero claro, la afectación a la Armada tiene esa derivada de tratar de sacar las unidades que estén en Rota, en dirección hacia el Mediterráneo, y sacar las unidades que están en Ferrol en dirección hacia tal vez Asturias, tal vez Cantabria, o tal vez al País Vasco, en dirección más hacia el interior del mar Cantábrico. Por supuesto, una vez evaluado esto, está el factor que Rota es una comunidad híbrida, española, pero también estadounidense. Se dan pinceladas respecto de cuál es el movimiento y la diferencia en la logística respecto de la evacuación de unos estadounidenses que luego van a tener que beber de la hiel del mega tsunami que va a cruzar el Atlántico y que va a afectar lo que supone la fachada atlántica de los Estados Unidos. Y ciertamente uno no es matemático, ni soy climatólogo, ni responsable respecto de materias respecto de la mar, ni todos los efectos respecto de un mega tsunami, ni siquiera de uno de cuarta o quinta categoría, pero lo que impacta a los buques que están en el agua y en la costa, en el ámbito de Cádiz, está en torno a 60 metros de altura. ¿Cuánto sería la ola impactando en la costa de North y South Carolina, Florida, en New York, Delaware o Maine? Eso el autor no lo pone, pero seguramente alguien habrá hecho los cálculos y habrá evaluado. En el caso de la mar tenemos cuatro casos que yo recuerde. Tenemos el buque Galicia que ha ido a una misión respecto de Cabo Verde para probar unos elementos. Hay unas unidades turcas, pero también hay unos carros especiales. No sé si decirlo ahora o decirlo después, porque quizá mejor ahora, y lo digo sucintamente. Tiene que ver con una crítica necesaria, eh, porque sí, en aquel momento estaba el tema de los Pizarro, pero
faltaban más cosas. La Marina, es decir, perdón, para un español que se precie, que escuche esto, dirá, la Marina, qué demonios, se está sangrándome los oídos. No, la Armada. No hace falta decir la Armada española porque la primera armada del mundo es la española, con lo cual... Pero también podríamos decir el hecho de que los vascos, es decir, los de Guipúzcoa, Vizcaya y Cantabria también, un poquito también los de Asturias, fueron los que tuvieron, pero los vizcaínos acentradamente, tenemos ahí la situación respecto de la liberación de Sevilla, siglo XIII, también alguna batalla en la zona de La Rochelle, y por ahí en la costa de la fachada atlántica de Francia, donde los vizcaínos en la mar se batieron el cobre de manera ejemplar y que fueron los primeros en tener esos galeones cuando otros no tenían nada. Lo cual, el tema del bacalao y de la ballena, bueno, cosas que la mar y los vascos han hecho una perfecta simbiosis como hombres de mundo. Pero, ciertamente, la Armada también tiene derivadas respecto de necesidades objetivas como la ala embarcada y el tema de... Ahí estaba el príncipe de Asturias como portaaviones, ¿no? Portahelicópteros como es el EHD, Juan Carlos I, y la necesidad, en buena medida, de tal vez tener una segunda unidad de estas. Y, como decía, el ala embarcada es un tema también importante. Porta helicópteros, porta aviones o porta drones. Y el F-35 o el Eurofighter o otro distinto. Son preguntas que ahí están de fondo, a pesar de que solamente esté el Leopard 2E. Y ciertamente eso es afectado respecto del Galicia. Tal vez si hubiera sido ahora estaría el Cantabria en vez del Galicia. Pero bueno, eso es otra harina de otro costal. Tenemos también un ferry, lo cual en el caso de Canarias amerita tal vez una reflexión que no está en el libro respecto de los suministros alimenticios de la población o de cualquier otro elemento, porque hay que suministrarlo prácticamente todo a las Canarias. Las navieras tipo ferry como la Transmediterránea, que hayan ido sustituyendo los barcos por otros alquilados y por tanto no haya una flota propia y que en caso de necesidad y urgencia, como pueda ser una situación posterior a una crisis como esta, como la que pone en el libro, o una guerra, una situación bélica también, puede suponer un corte del suministro de viandas y de servicios y de productos a las Islas Canarias supuestamente españolas, mucho españolas y muy españolas, con lo cual ahí también habría un debate, pero digamos que el buque que está con unas cientos de personas tiene ahí una situación complicada, con una situación de debate en donde unos marineros dicen vayamos como la flota que sale de rota en dirección al Mediterráneo, o el capitán dice vamos a enfrentar la ola con un par de pelotas de toro y vamos a tratar de enfrentarla como, por ejemplo, en San Andrés, al final, esa lancha que trata de ganar la ola que se viene, tratando de superarla por arriba. La idea es como si fuera un estilete, atravesar con el barco con una fuerza suficiente, claro. No puede ser simplemente con la inercia y dejarse ir. Debe de ser con fuerza suficiente para atravesarla y salir por el otro lado. Lo que no consiguen en año 2000, aquella película de George Clooney con el barco aquel de pesca que sube y al final, ¡paf! Y se van y desaparecen. Con lo cual ahí está parte del asunto de hasta qué punto te desfondas con la opción 1 y no te quedan fuerzas para la 2 y pues catástrofe. Luego hay un tercer barco, el Erika, producto de una situación que es de tierra, pero al final van a mar porque las carreteras están colapsadas y luego hay un barco rescate que estará vinculado a esta trama. Con lo cual, en buena medida, es la afectación, tanto personal como en la mar, de esta situación en la vertiente que el autor conoce. Y en tierra nos encontramos con situaciones de aquí y allá,
con un padre y un hijo que trabajaron en un astillero, lo cual resulta curioso porque después nos encontraremos con el tema de Navantia, no en 2008, sino después cuando llega Podemos, cuando llega el movimiento este, que en principio los del 15M eran refractarios a venderles fragatas a los saudíes, porque eso era la guerra y armar no sé qué, no sé cuántos, y la paz mundial y bla 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 bla. Esta gente, cuando Cuba, Venezuela, cuando Corea del Norte o Rusia o China tienen armamentos, se les pone dura, ¿eh? Se les pone dura, ¿eh? Que submarinos más molones tienen los chinos, ¿eh? Lo cual resulta curioso porque tampoco pueden mencionar el almirante Kudesov, que está todo el rato en el dique, pero tampoco pueden el Moscova, que está haciendo sus cosas en el fondo del Mar Negro. Pero bueno, sí, se les pone palote ahí con las fuerzas armadas de Cuba, ¿eh? Y de Venezuela, y qué bien esas fragatas que se le vendieron ahí a Hugo Chávez, qué bien, qué maravilloso, y las patrullas ahí que tenían hechas ahí de Cádiz. Claro, bueno, vendérselas a Estados Unidos o a un país capitalista, no, 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 eso no. Vendérselas a un saudí, oh, Dios mío, no puede ser. Pero, ay, si se la vendieran a Hamas, ay, eso es fantástico, para cubrir las necesidades del pueblo patriótico palestino. Es la cuestión de la ideología. Afortunadamente, Akichi, futuro alcalde, futuro en el sentido de, estando en 2008, en el tema del libro, en un momento dado dijo, Quillo, a ver, idiota, vamos a hacer lo lógico, que es trabajo, es para mi gente, en una zona degradada y con complicaciones en el tema del trabajo, hágase. No me toque los pendendengues con iniciativas ni en el Congreso, ni en el gobierno, ni nada. Esto se hace, da igual. Cuando se haga, es responsabilidad del otro, lo que se haga con estas fragatas. Con lo cual, Kichi, chapón, el defensor de sus ciudadanos. Y ya, bueno, dejó la alcaldía y dijo que iba a estar 2 veces y ya está. Lo cual ciertamente es curioso, porque en esa zona está Algeciras, que es el puerto más importante de España. No tiene conexiones, no tiene infraestructuras. El índice de paro es el 40%, lo cual ciertamente es alucinante que un Estado, que es uno de los importantes en la OCDE, en el marco de la Unión Europea, en el Eurogrupo, no tenga en su lugar de tránsito tan importante, en donde es responsabilidad, sí, sí, es culpa del Estado español, pero también de Europa con el tema regulatorio, que parece que quieren ser los campeones en regulaciones. Con lo cual creo que me he ido un poquito, pero ciertamente está de fondo en ese padre e hijo. Creo que era Felipe y Manolo, el padre y el hijo, que habían trabajado en los astilleros, pero luego reconvirtieron a través de la mar en el tema de la pesca y de un restaurante que empezaron ahí un poquito con un local y luego ampliando con 2 locales por allí y que, bueno, pues tuvieron ahí una situación, un hilo, uno de estos hilos. Luego, una de las bodegas del fino, del sherry, que, bueno, pues nos lo introducen al inicio del libro. La situación con esta persona que luego irá al barco, al Erika, y que cuenta también una historia que será autorreferencial posteriormente. Un par de kinkis, adolescentes, que tendrán vinculación con una de las casas de los aristócratas, y que luego resultará curioso y digamos que justicia poética, podría decirse, una situación en la que por un lado serán famosos, pero por otro serán famosos a su pesar, ¿no? Podrían seguir viviendo y no haber sido tan famosos. La situación del impacto está en las últimas 10 páginas. La situación del impacto en lo que es la tacita de plata en la ciudad de Cádiz, recordando ciertamente la situación en 1755, donde el maremoto tuvo un impacto perdurable, tal vez no tanto en el ámbito de lo que es España,
En Portugal sí, Lisboa quedó destrozada hasta el punto de que cualquier progresión que pudiera tener, y en esto tenemos la situación, por ejemplo, de un Fernando VI, heredada también por su Carlos III, que dieron una idea de que había habido una cierta ayornamiento, una recuperación de España, de las Españas, perdón, de la monarquía hispánica en el siglo XVIII respecto de la potencia, respecto a sí misma y al mundo. Pero en el caso de Portugal se cortó de raíz cualquier progresión plausible en el siglo XVIII respecto de 1755 y haber tenido que drenar todos los recursos potenciales a esa intervención internacional respecto de la reconstrucción de la propia Lisboa, la capital del reino. Por lo tanto, fue un impacto muy duro a un país relativamente pequeño, a pesar de que en los años 60 hubo aquella campaña de Portugal no es un país pequeño, poniendo el mapa de Europa y en su justa medida en lo que era Angola, Mozambique, Timor-Este, todos los territorios que estaban en el mundo y que eran parte de Portugal. Pero más allá de eso, ciertamente, en el 1755 el tema también impactó a Cádiz y hay un podcast que recuerdo que creo que fue a través de la cadena SER en aquel momento hicieron eh, un vivo respecto de la situación tal y como se fue sucediendo en un aniversario, exactamente cómo fue momento a momento, persona a persona, dónde estaba cada cual, qué sucedió, en qué edificio, en qué barrio, lo cual ciertamente eso provoca empatía si nos lo narran exactamente tal y como hubiera sucedido si hubiera ocurrido en el momento de esa narración. Aquí el autor, a pesar de que en un momento dado coge ritmo y durante en buena medida el libro es algo que es ágil y está muy bien, en un momento dado uno acaba metabolizando y diciendo me faltan partes. En un momento dado aparece el presidente del gobierno, hay alguna pinceladita por ahí, pero igual el autor dijo una punzada en parte de su ser de si meto mucha política, entonces igual digamos que es como cuando sacas la parita y exponerse demasiado puede suponer que los de alfa y los de omega, los de patata y los de pescado, los de estos y los de allí, alguno, en algún lado, te puedan decir, no, no, contigo no, bicho, fuera, eso no. Que el círculo de donde la zona de confort es buena es este. Pero ya te has extralimitado. Porque ya me estás picando en algo que yo no quiero esto. Porque, bueno, no dice si el presidente del gobierno es de azules, de rojos, de verdes o de morados. No dice. O de naranjas. No. Simplemente hace el apunte y lo deja ahí. Podría haber tenido más desarrollo, por ejemplo, en esa vertiente política. Podría haber tenido más desarrollo en el ámbito de las relaciones en otros territorios que pudieron verse afectados más allá de la tacita de plata o la territorialidad de la provincia de Cádiz, con municipios desde Chipiona, Barbate, Conil, que ahora recuerdo que me pone precisamente en ese final, que he leído hace muy poquito, y se sitúa sobre todo a alguien que conozca Cádiz, que seguro que le disfrutará muchísimo el libro, y a los que, no conociendo Cádiz, porque a mí, puedo decir, entre comillas, a mí en Andalucía no me conocen. Bueno, me conocen andaluces, pero digamos que no he hollado mis reales sobre la comunidad de Andalucía, nunca, por lo menos por ahora. Y, bueno, pues no se ha dado la circunstancia, pido disculpas. Mi mujer sí ha estado, y mis padres sí, mis padres también han estado en Andalucía. Pero yo no. Pero bueno, ciertamente también es interesante esta situación respecto de lo que el libro nos propone, respecto de esa situación que es plausible en el Cumbre Vieja y la afectación no solamente en el ámbito de Canarias, que podría haberse desarrollado más, la situación en la propia isla de La Palma, que prácticamente desaparece, la situación en las otras islas, pero también en la costa africana, en el ámbito de lo que es el Sáhara, de lo que es la propia situación de Marruecos, perdón, y otras situaciones en otros territorios españoles o en la propia Portugal. Está bien, como digo, desarrollado en esa situación de imbricar tierra y mar,
Incluso hay momentos emocionantes que engancha respecto de situaciones, sobre todo si te dejas llevar. Hay que darle oportunidad a los productos, hay que sentirlos y cogerle de la mano al autor e ir con él. Y que dejarle que él guíe, él nos oriente como productor de esta, espero que fantasía. No, y sobre todo teniendo en cuenta la plausibilidad realista de lo que escribe a la hora de ajustarlo a algo que, según sus conocimientos, seguro que ha transitado desde esa verosimilitud respecto de lo que ¿qué hubiera pasado si poner ciertamente ordenado, de manera responsable, todo lo que acontece como algo que evidentemente otro pudiera decir, no, yo habría hecho esto de otra manera, o hubiera puesto a este personaje haciendo otra cosa, pero digamos que tiene su propia lógica interna, su propia coherencia, y eso está muy bien a la hora de valorarlo y poder disfrutarlo. ¿Qué pone al final en la parte de atrás? Voy a leerlo para que lo tengamos claro. Eh, Pone, evidentemente, premios Nostromo, porque pone que Narrativa Marítima, duodécimo premio Nostromo, Editorial Juventud, la séptima ola, anticipándose a los pronósticos más pesimistas, el volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, ha terminado por fracturarse y millones de toneladas de roca se han precipitado al mar. La consecuencia es la formación de una ola gigantesca que se propaga velozmente en todas direcciones, encontrando a su paso todo tipo de barcos, cuyos aterrados tripulantes tendrán que dar lo mejor de sí para enfrentarse a ella con sus pobres recursos. La noticia del maremoto se extiende como la pólvora por todo el mundo. En Madrid, un gabinete de crisis trata de encontrar, por la vía de urgencia, soluciones a una crisis que galopa sobre la mar demasiado deprisa. Enterados del desastre que se viene encima, los gaditanos intentan buscar las alturas de la sierra para escapar de la tragedia. Pero el pánico y la eh, confusión se hacen dueños de la situación y las salidas naturales de la provincia no tardan en quedar colapsadas. La séptima ola es una novela hermosa y reconfortante, en la que los protagonistas principales son la mar y su estado más sobrecogedor y los hombres y mujeres que deben enfrentarse a ella, perdón. En definitiva, una serie encadenada de historias que explora y explotan las pasiones humanas que Luis Moya, el autor, maneja con extraordinario dinamismo, sumergiendo en ellas al lector con su habitual estilo mezcla de intriga, humor y pasión. Eh, Qué curioso, aquí tenemos una biografía, tal y como estaba en el 2008. Luis Moya, natural de Tarifa, Cádiz, es capitán de navío de la Armada, escritor e investigador, especialista en comunicaciones y diplomado en Estado Mayor. Como piloto naval, su vida profesional ha transcurrido principalmente en la base de Rota, a bordo de los portaaviones Dédalo y Príncipe de Asturias. Ha sido también profesor a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano y comandante del patrullero Cormorán y del buque de buceadores Poseidón. Durante los años anteriores a 2008 ha ocupado destinos en la OTAN en Italia y Francia, colaborador habitual de distintas publicaciones de ámbito naval. En 2004 obtiene premio Nostromo de narrativa marítima con la novela El veneno del escorpión y ese año ganó el premio Virgen del Carmen de la Revista General de Marina por su artículo Morir y vivir en la mar. Un recuerdo emocionado a las últimas 20 horas del Dragaminas Guadalete, antes de hundirse, en aguas del estrecho de Gibraltar. Y en 2007 también obtuvo el premio Virgen del Carmen de la Armada por su novela La tumba de Tautira. En este libro, como digo, que llegó de manera casual y sin saber que había estado en ese canal en el que he estado ya 15 veces, Benu Martis, muy agradecido a Francisco García Campa por su generosidad, pues ciertamente llegó a mí en esa visita, que a veces es bueno hacer a estos lugares, pero también es bueno que existan estos lugares en el que puedas adquirir estos libros que otra persona deja y también dejarlos para que otro pueda llegar y descubrir estas cosas como esta, en la séptima ola, que probablemente de haber tenido la idea de ir a por ella, no lo habría conseguido porque no sabía de su existencia. Por tanto, es bueno esta situación peer-to-peer de tener una red colaborativa. También existen
alguna tienda como Riruiz, la tienda que más conozco es la de Santander, a pesar de que hemos estado en otras, de Riruiz, ya sea en Zaragoza, o en la propia Bilbao, o en Logroño. Ciertamente estos elementos de reciclaje de la literatura están muy, muy bien. Por tanto, resumiendo y concluyendo, La séptima ola es un libro que merece darle la pena, sobre todo a las personas que tengan un interés por elementos de posibles catástrofes, especialmente en el ámbito de la mar, que recuerden la de 1755 y que ciertamente además pueden tener algún que otro vídeo en internet con el propio autor y las otras novenas, con lo cual puede ser una apertura a un mundo muy interesante. Y sin más, queridos patitos, eskerrik asko, agur beroat, beti jelpean.